Una buena trama necesita de buenos personajes, unos personajes sólidos, unos personajes consistentes que den verosimilitud a la historia que trata de narrarnos el autor. En este caso, León Arsenal encontraba una dificultad añadida. Era el hecho de que al no escoger una voz narrativa omnisciente, los personajes debían ayudarle a dar datos, a aportar detalles. Desde el principio de la novela, el personaje de Basilisco es un personaje que destaca, es un personaje fuerte. Es un personaje que en esta misión de ayudar a León a narrar, a aportar datos, es muy útil. Es muy útil porque es un personaje que tiene tres niveles. El nivel como propio personaje, el nivel plano, el nivel de la fantasía que tiene Basilisco. Basilisco se refugia en una ciudad, en un decorado de fantasía. Vive a caballo entre los recuerdos y los fantasmas del pasado. Y de este modo puede aportar datos que contextualizan la atmósfera histórica que acompaña a los propios sucesos de la trama. Y el tercer nivel es lo que más me gustó a mí cuando leí el manuscrito por primera vez. Es un nivel en el que se mueve la descripción de los paisajes urbanísticos y rurales a vista de pájaro. Basilisco imagina en los ojos de un águila cuál es el paisaje que sobrevuela este águila. De este modo, León puede aportar un punto de vista muy original y bastante impensable para la época, para la Hispania postimperial. Es un personaje con fuerza, Basilisco. Los autores, para dar fuerza a sus personajes, para dar consistencia, para crear estos personajes sólidos, necesitan utilizar varias herramientas. Dos herramientas muy importantes son los diálogos. Los diálogos ayudan a ver cómo trata este personaje al resto, cómo es tratado por el resto, y así le podemos asignar un rol, una función, un estadio en la jerarquía de papeles que hay en el reparto, en esta función, en esta pequeña función que es cada novela. Y otra herramienta importante son las acciones. Las acciones de Basilisco están un poco acotadas porque es un personaje, aunque tuvo carrera militar, mucha carrera militar, ahora mismo es un personaje de avanzada edad, es un personaje invidente, y ello limita mucho las acciones que pueda desempeñar este personaje, pero en su función de espía, en su función de persona de confianza de lo que queda del imperio, sí que sus estrategias, sus maniobras hacen que los otros personajes, incluso los protagonistas, los propios protagonistas de esta novela, puedan desarrollarse, puedan vivir dentro del mundo que León Arsenal ha creado para ellos. Y de este modo Basilisco se convierte en una pieza fundamental de mucha responsabilidad. En mi opinión, León Arsenal ha hecho un buen trabajo con el personaje de Basilisco.